eternamente exaltado, digno de adorar. Yo les he dicho en reiteradas ocasiones que si el Señor no me concede la oportunidad de cantarle y adorarle, mi alma se seca, mi alma fuera miserable. Pero qué bueno que el Señor ya arregló en la eternidad, en su plan y en sus propósitos, que nosotros podamos tener un tiempo como este, en el cual podemos adorar a nuestro Dios. Saludamos a los que de ustedes son visita entre nosotros, como Jerry. Jerry ha venido muchas veces, pero es visita porque él no es miembro de esta congregación local, por lo menos. Y también saludamos a los que nos ven por los medios electrónicos. Bendiciones de parte de Dios para ustedes. También queremos bendecir en el nombre del Señor, en la medida de lo que nuestras palabras tengan alcance, a los que han de oír esta prédica por los medios electrónicos también en los días venideros, porque el Señor nos ha concedido la oportunidad no solamente de transmitir en vivo, sino también de poder subir nuestros sermones a la web. Volvemos y reiteramos nuestros agradecimientos a todos de ustedes que tienen que ver con que este culto sea hecho con altura para la gloria de Dios, tanto a los de la media como a los de la transmisión, a los músicos que sin paga hacen un esfuerzo extraordinario varias horas a la semana, y de verdad que estamos agradecidos de Dios porque Él nos ha concedido tales dones en su iglesia, tales privilegios. Al final anunciaremos la cena que tenemos esta noche, la vamos a anunciar al final, y quisiera que fueran conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 1 hasta el 7, y vamos a estar hablando en esta mañana del nacimiento del niño Dios. Hablamos la semana pasada de la anunciación y la semana antipasada hablamos del cumplimiento profético del nacimiento del Mesías. Buscamos las profecías del Antiguo Testamento y también la corroboramos con la genealogía de Cristo y con los pasajes que anunciaban el nacimiento del Mesías, pero que según lo que vimos la semana pasada convergía todo ya en las palabras que el ángel le daba a María, diciéndole que aquella profecía ya eran un hecho, ya se habían cumplido, porque estaba siendo Dios, estaba haciendo morada entre los hombres a partir de ese mismo momento, y de ahí en 9 meses más entonces nacería aquel de quien queremos hablar, y de aquel evento que aconteció hace alrededor de 2000 años, después de que el ángel Gabriel anunciara no solamente a María, pero a Zacarías y a los profetas en el Antiguo Testamento, especialmente al profeta Isaías, al rey David, y también a través del profeta Natán y también al profeta Daniel, los 3 profetas muy mesiánicos, o que prácticamente procuramos bienestar para los nuestros. Tiene que estar loco una persona que lo que procura es el mal para sí y para los demás. Tiene que estar fuera de todo pensamiento lógico y organizado de los hombres. Queremos que nuestros niños nazcan en mejores en hospitales buenos, en clínicas, en hospitales privados de lujo si es posible. Queremos que se eduquen en los mejores colegios, y estamos dispuestos a hacer el sacrificio que sea si estamos pensando bien humanamente hablando. También queremos que asistan a las mejores universidades si es posible. A mí me encantaría que mis hijos fueran a Oxford o a Cambridge o a cualquier universidad de esas, si tuviera la oportunidad. Imagínense cómo ha pensado y actuado la nobleza de la tierra en este sentido. De hecho, las universidades de lujo y los colegios de más lujo sobre la tierra están creados por los gobernantes para sus hijos, inclusive en nuestra nación.
Los mejores hospitales, escuelas exclusivas, universidades exclusivas pertenecen a esa casta, a esa clase, porque eso es un deseo normal de los hombres y tiene poder para es un deseo con cierta nobleza también. Nos parece que eso es lo que hay que procurar. Agradecido si hubiera podido ir yo mismo a la universidad o a Harvard o a Oxford, como le mencioné. Eso es un deseo natural de los hombres. Así pensamos, así solemos actuar. Eso es muy de los hombres, así que ha sido y así será en todos los tiempos mientras dure el día y la noche. Posiblemente ningún judío se hubiera sometido al plan libertador si Moisés no hubiera emergido de la casta poderosa de Egipto. Ellos probablemente hubieran dicho, ¿y quién es este loco? Pero ellos sabían quién era Moisés y a lo menos al principio confiaron en sus palabras. Difícilmente los chinos hubieran decidido unificarse a Mao Zedong si Mao Zedong no hubiera estudiado en Moscú y hubiera venido con un conocimiento fresco de una universidad de lujo, de las universidades del mundo. Esas son barreras difíciles de romper socialmente hablando. Aún en el plano espiritual, a la gente se le hace difícil tener a alguien sin trayectoria académica como su líder, como su sacerdote, como su pastor. Eso ha sido así y siempre será así entre los hombres. Fundamentados en este deseo innato, arraigado al ser mismo de los hombres, desgraciadamente ha dominado la manera de conducirnos de los hombres en toda la historia. No porque el deseo sea malo ni noble, sino porque ya usted sabe los excesos que hemos cometido. Y lamento recordarles que los designios de los hombres son de continuo solamente el mal. Los hombres no pensamos bien, los hombres dictamos de ser altruistas y buenos. Estamos hechos de una materia corrompida, no porque Dios la haya corrompido, sino porque nosotros mismos decidimos corromperla con el pecado. Intrigas, asesinatos, fraudes, desmoralización, mentiras y cosas semejantes son las que suben a los corazones de los hombres cada segundo. Por otro lado, qué consolador saber que los caminos de Dios y de su Rey no tienen nada que ver con las formas como los hombres han establecido sus dominios en todas las épocas. Imagínense cómo nació el rey de reyes, el Señor de señores. Imagínense a cuál universidad de lujo fue a educarse. Imagínense en los palacios en que nació. Imagínense en las glorias en que murió. Y estoy hablando satíricamente porque nosotros sabemos cuál fue la suerte que le corrió a nuestro Mesías al venir a nacer entre los hombres. Con esto en mente, miremos lo fuerte, lo fuera de toda lógica y de todo razonamiento humano que nos viene entonces el Rey del universo. Vamos a Lucas capítulo 1, por favor, versículos 1 al 7. Quisiera leer un poco la paráfrasis que hiciéramos de este pasaje, pero va acorde con su pasaje y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un decreto de parte del emperador Augusto que se hiciera un censo en todo el mundo. Este censo sucedió la primera vez que Cirenio o Quirino gobernó Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, o llegó a ser, que estando ellos allí se completaron los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el
mesón. Yo quisiera que fueras a Mateo también y viéramos el mismo relato visto desde una perspectiva o desde un ángulo un poquitito distinto, pero el mismo relato. Versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y descendieron José, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Señor, te agradecemos una vez más y elevamos plegarias, ruegos, rogativas, súplicas y acciones de gracias a ti, Señor, en esta mañana. Ruegos y plegaria por nuestra fatal condición, Señor, aparte de ti, de la obra que tú has hecho en nuestros corazones. Pero acciones de gracias, porque sin ninguno de nosotros pedirte siquiera que hicieras este gran milagro, Señor, y hicieras esta gran obra de carácter universal y totalitaria, enviando a Jesucristo, la esperanza de los pueblos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Mesías, el Rey conforme a las profecías del linaje de David, la promesa a David, la promesa a los padres, a Abraham. Y más que todo, Señor, al haber hecho esto y haber extendido tus misericordias a los gentiles en esta dispensación de los tiempos, por lo cual nosotros también hemos alcanzado gracia delante de ti, Señor. Qué bueno que no solo Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, ni María solamente halló gracia delante de los ojos de Dios, ni el pueblo de Israel solamente halló gracia delante de los ojos de Dios, sino que nosotros, tus hijos, a quienes tú has redimido por gracia, hemos alcanzado gracia delante de los ojos de Dios, Señor. Y queremos recordar aquel evento cumbre, magno, al que apuntaba la historia, con días, horas, segundos, Señor, el que nació aquel que, aunque no fue recibido como tal, ameritaba nacer en cama de pero gracias, Señor, gracias por Jesucristo, gracias por aquel niño que es Dios sobre todas las cosas, a quien adoramos desde lo más profundo de nuestro ser. Por miles de años la adoración y las oblaciones se elevan al Rey, y nosotros no queremos ser apáticos a esta realidad que nos ha acontecido. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, por ese milagro. Amén. En esta mañana queremos proponer o exponer sobre el pasaje que hemos leído, y queremos ver la realización de un censo universal por parte del emperador Augusto, el más grande de los emperadores de todos los tiempos entre los hombres, el primer emperador de Roma, que comenzó a ser emperador en el año 37 antes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un poquito más adelante. María y José en la voluntad de Dios en los asuntos cotidianos, también como un ejemplo para que nosotros veamos que muchas veces la voluntad de Dios es netamente cotidiana, y las condiciones insólitas en las cuales se encarna el Rey del universo, a quien nosotros queremos adorar. Y hay un énfasis en este pasaje, es que el Mesías nació en Belén de Judea, ciudad de David, aunque sus padres vivían en Galilea, región de los gentiles, en pleno y absoluto cumplimiento profético. Y ya lo discutimos eso la semana pasada, así que no vamos a navegar más sobre el asunto. Pero mire, el versículo
Versículo 1 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas nos relata que aconteció en aquellos días que se promulgó un decreto de parte del emperador Augusto que se hiciera un censo. Asuntos cotidianos, asuntos comunes, asuntos regulares, normales, y que ese censo debía hacerse en todo el mundo. Este censo sucedió la primera vez que, así debería leerse el pasaje, la primera vez que Quirino gobernó Siria. Y le voy a decir ahorita por qué es esa la semántica que fluye correctamente del idioma original en el que se tradujo la Biblia. Después de leer esta historia, usted podría decir, vaya, yo me sé esa historia, ¿qué más dirá el pastor sobre esa historia? Porque yo la he oído una y mil veces, desde antes de nacer, me acuerdo que la escuchaba cuando estaba en el vientre de mi madre, porque todos los diciembre usted la oye aquí, la oye allá, la cantan en salsa, la cantan en son, la cantan los coros, la cantan en ópera, hacen conciertos, hacen muñequitos, hacen películas, hacen de todo para recordar el nacimiento del hombre que ha nacido más miserablemente probablemente en la historia humana. Y no solamente nació más miserablemente, usted lo sabe, también murió de una manera horrenda, perversa, sacando a relucir la realidad tuya y mía. Me lo sé de todos los ángulos el pasaje, lo he leído mucho, he visto películas, he visto de todo, pero ¿sabes que lo que ves en el escenario o en la pantalla tiene muchas cosas detrás de cámara? Muchas horas de trabajo detrás de una película de media hora. Probablemente 5,000 horas hombres de trabajo detrás de una película de media hora. Usted ve la película y ve el producto terminado, wow, pero usted no vio lo que sucedió detrás de cámara. Usted no vio lo que sucedió detrás del telón en los días y en los momentos en que todo estaba siendo preparado. Así que la historia de Cristo tiene mucho que decir detrás del telón, no especulativamente hablando, no imaginándonos cosas, sino que ciertamente están detrás del telón porque son más difíciles de ver muchas veces en el texto. Pero ¿quién es este tal Augusto César, el emperador? Yo quiero acudir a la historia un poquito para que usted vea en qué momento, en qué tiempos políticos, geopolíticos y sociales se desenvuelve aquella historia gloriosa que cambió el mundo, que cambió la historia para siempre. No solamente la historia común, que dividió a la historia común en antes y después de nuestro Señor Jesucristo, o la era antigua y la era cristiana, sino también porque ciertamente aquel evento, en aquel día comenzó a florecer nueva vez la esperanza de los hombres en el nacimiento de aquel que había sido anunciado por los profetas. Cayo Julio César Octavio Augusto, así se llamó al final este emperador, Cayo Julio César Octavio Augusto, nació en el año 63 a.C. y murió en el año 14 después de Cristo. Es decir, cuando Cristo tenía unos 16, 17 años de edad. Y tampoco vamos a entrar en el asunto de en qué año nació Cristo, no nos interesa. Nació en Roma el 23 de septiembre del año 63 a.C., como dijimos, hijo de Cayo Octavio y Atía, sobrino de Julio César. Y no había habido antes emperadores en Roma. Esta es la primera vez que va a haber un emperador en Roma. Roma era un país, una república gobernada por un presidente o un cuerpo presidencial más un cuerpo de senadores, parecido a como se gobierna en los Estados Unidos, casi idéntico, y también en los países de Europa. Así se gobernaba Roma en el entonces, antes de que Augusto llegara a ser el totalitario emperador del imperio, que fue el primero de ellos. Y por cierto, su emperatoriato comenzó en el año 27 antes de nuestro Señor Jesucristo y terminó con su muerte en el año 14 después de Cristo. Restauró la unidad y puso en orden el gobierno romano tras casi un siglo de guerras civiles internas, inclusive tramas e intrigas bochornosas internas. Reinó durante un periodo de paz. Vamos a ver a qué precio.
prosperidad y desarrollo cultural conocido como la era Augusta. Quizás una de las eras más gloriosas económica y políticamente hablando de que la humanidad haya sido testigo. Pero usted verá bajo qué precio. Increíble. Cuando leo historias como esta, mi espíritu se enardece y muchas veces se entristece hasta lo profundo. También denominada aquella época augusta, la Pax Romana, que es paz. El latín pax es nuestra palabra paz en español. Julio César había estado tan orgulloso de su sobrino Octavio. Julio César no es el emperador, sino el que adoptó a Octavio, que sí es el emperador del que nos menciona el pasaje, que lo presentó ante el Colegio de Pontífices, así se llamaba el Senado romano, si pudiéramos decirlo así, o el grupo de gobernantes que estaban al lado de los generales que gobernaban a Roma, y era una mezcla de sacerdocio con gobierno. Sacerdocio principal romano, el colegio de pontífice, todavía se llama así en Roma, al colegio de cardenales que eligen al Papa, porque en materia política es exactamente lo mismo que sucedía en aquel entonces en Roma, en la Iglesia Católica hoy día. A la edad de 16 años fue presentado allí. Cuando César fue asesinado en el año 44, César, el tío de Octavio estaba en Iliria sirviendo en el ejército. A su regreso a Italia se enteró de que era el heredero adoptivo de César. Posteriormente Octavio tomó el nombre de Cayo Julio César. ¿Cómo llegó Cayo Augusto o Cayo Julio César al poder supremo en Roma? El asesinato de César, su tío, sumió a Roma en la confusión. Octavio decidió vengar a su padre adoptivo y asegurar su propio rango. Ya usted sabe cómo es esto. Y rivalizó con Marco Antonio, compañero ambicioso de César, por el poder y el honor. Tras algunas escaramuzas políticas y militares durante las cuales Marco Antonio estuvo en los Alpes, en los montes de Europa, Octavio fue nombrado senador y más tarde cónsul de Italia. Y reconoció la necesidad de hacer las paces con su rival Marco Antonio. A finales del año 43 a.C., ambos, junto con el aliado de Marco Antonio, el general Marco Emilio Lépido, que gobernaba otra región militarmente hablando del imperio, formaron el conocido segundo triunvirato para dirigir las provincias romanas o el imperio propiamente dicho, que se dividía en provincias. La alianza fue ratificada por una descripción de gran aptitud, en la cual sus oponentes, incluso 300 senadores y 200 caballeros, fueron decapitados, porque se oponían en palabras, en deseos, etcétera, a estos tres grandes monarcas. Entre ellos se encontraba el viejo orador Cicerón, a quien le mocharon también la cabeza por estar hablando demasiado. Después de que Octavio y Marco Antonio empezaran una campaña contra los líderes del asesinato de César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, estos últimos se suicidaron en el 42 a.C. tras su derrota en Filipos o de Macedonia. Aproximadamente en el año 40 a.C. se repartieron el control del mundo romano Octavio, Marco Antonio y Lépido. Octavio dirigía la mayoría de las provincias occidentales de Roma. Roma era todo el mundo prácticamente de entonces, hasta la India. Marco Antonio las orientales y Lépido dirigía las provincias de África concentradas en Egipto. Aunque Marco Antonio y Octavio estaban en conflicto por el control de Italia, solucionaron sus dificultades y en el año 37 a.C. Octavio entregó a su hermana Octavia en matrimonio a Marco Antonio.
en el año 36 a.C., Pompeyo VI, hijo de Pompeyo Magno, y el último oponente importante al triunvirato fue eliminado. Entonces Octavio echó a Lépido del poder, mientras Marco Antonio estaba en Oriente luchando contra los partos. Finalmente, el triunvirato fue disuelto cuando Marco Antonio devolvió a Octavia a Roma y poco después se casó con la famosa Cleopatra, reina de Egipto, a quien César había establecido como reina de Egipto, mediante el reconocimiento de Cesarión o Ptolomeo XV, hijo de Cleopatra y de César, como su codirigente. Marco Antonio amenazó la posición de Octavio como sucesor único de César y no se pudo evitar la guerra. Octavio derrotó el ejército conjunto de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Asio en el año 31 a.C. Al año siguiente, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, como usted ha oído en la historia. Cesarión fue asesinado, el hijo de César y Cleopatra, porque Cleopatra era media contentona, como usted ha oído también en la historia. Y en el año 29 a.C., Octavio regresó a Roma triunfante, como el único dirigente del mundo romano. 2 años después, es decir, en el año 27 a.C., después de todas estas intrigas y tramas, fue confirmado por el Senado como emperador y Augusto. Estos títulos le daban poder absoluto y también le ponían a él como alguien digno de ser adorado por los hombres. La república continuó como tal hasta el año 23 a.C. El poder tribunicio y el imperium militar o mando supremo fueron revestidos con la autoridad real. Italia y las provincias aledañas continuaron siendo gobernadas a modo de república y en paz. Yo no sé si usted vio cuántos cientos, si no miles, tuvieron que ser asesinados para que Roma y sus provincias estuvieran en paz. Y cuánta gente importante, cuántas intrigas, cuántas locuras. Y el poder no ha sido menos nunca. Hoy, con la media, desmoralizan a los gobernantes, como ha sucedido en las regiones de África del Norte, por ejemplo, y como han intentado hacer también en las regiones de Asia occidental, las regiones del Mediterráneo, etcétera. No es nuevo, es la misma cosa. Augusto empezó a tener relación con Palestina en la derrota de Marco Antonio, quien había sido apoyado por Herodes, es decir, Marco Antonio había sido apoyado por Herodes, el gobernante de la provincia de Judea. En contra de todo lo esperado, trató bondadosamente a Herodes, lo confirmó como rey y añadió Samaria y Gadara a sus dominios. Es decir, Herodes se ponía gordo y era un gobernante con más dominios. Herodes dio una lealtad sin límite a Augusto, aunque era su contrario. Usted sabe cómo es la política. Si me das, yo me voy contigo. Y nunca será diferente. Y erigió en su honor un templo de mármol blanco en Cesarea de Filipo. Augusto César organizó el imperio de tal forma que ayudó en gran manera a quienes más adelante se encargarían de diseminar el evangelio. En los tiempos de Augusto César, el imperio fue comunicado por todos los lugares con las famosas carreteras que llegaban a Roma. Y esto fue un medio, digamos, de movimiento fabuloso para el momento en el que el evangelio comienza entonces a tener empuje. Este Augusto César es el hombre que decretó el empadronamiento que vemos en nuestro pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 1. El decreto de Augusto César fue que forzó, si pudiéramos decirlo así, a María y a José, aunque estaba a punto de dar a luz la mujer, a que tuvieran que tomar esa trayectoria agreste y correr desde el norte hasta el sur por las laderas y las montañas
para llegar a aquel lugar, porque el empadronamiento o el decreto de empadronamiento decía que todo el mundo tenía que ser empadronado, ¿dónde? En el lugar de su nacimiento. Entonces, ¿a dónde tenían que ir José y María? A Belén, de Judea o de Judá, porque de allí eran ellos. ¿Y qué tiene esto que ver con el Mesías? Todo. Acuérdese que las profecías establecían que el Mesías debía ser de Belén. Y no solamente eso, dice que debía ser descendiente del rey David. De tal manera que estos dos pobres diablos que vivían, como decíamos la semana pasada, en una ciudadela paupérrima llamada Nazaret de Galilea, ahora estaban siendo objeto del cumplimiento profético, del cumplimiento prácticamente de todas las profecías habidas y por haber, porque en Cristo convergen y se cumplen exactamente todas las profecías dadas por Dios en la antigüedad. Y ellos en la cotidianidad, siguiendo los decretos de un emperador grotesco, malvado, asesino, amante de los lujos y del poder, son forzados a obedecer el decreto y se mueven del lugar donde vivían, en Galilea de los gentiles, porque no era allí que debían hacer el Cristo. A mí me impresiona ver cómo las cosas comunes son un engranaje para, al final, que se cumplan los propósitos eternos de Dios. Eso me vuelve loco, eso me saca de quicio el ver la belleza de todo el plan de Dios, cómo se cumple en medio de a través de la cotidianidad. Todo ilustra muy bien el Proverbio capítulo 21, verso 1, que dice: como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y claramente esto nos habla con abundancia de la soberanía absoluta de nuestro gran Dios y Señor. Parece increíble que la historia de los hombres tenga que ser tan fatal. No ha sido solo César Augusto quien ha cometido tales brutalidades para llegar y mantenerse en el trono. La historia del poder es azarosa, es maldita. No solo el poder político, sino también los otros poderes de la fama, del dinero, de los industriales. Resulta asqueante, abrumador y aterrador el solo hecho de considerar lo que hacen los industriales para llegar a sus metas. Algunos han asesinado a sus oponentes para que su negocio no tenga rivalidad ni competencia. Otros han hecho todo tipo de fraude y negocios sucios para llegar a su cometido. No es un asunto solo de los césares, faraones, reyes y presidentes y gobernantes en la historia. Es un asunto generalizado a niveles pequeños, a niveles de microindustria, a niveles de la industria media, a niveles de macroindustria, a niveles hasta personales. Hasta ahí llegamos. No toleramos la competencia. Qué pena que sea la última manera que ven los hombres de alcanzar sus ambiciones y sus alturas. Pero qué gratificante y emocionante saber que el Señor no es un rey así, y que tampoco hubo ningún tipo de intriga de parte de la divinidad para quitar a Herodes o para eliminar a Augusto César, aunque la gente lo procuró. Vamos a hacerle rey. Pero no fue así el plan perfecto de nuestro Señor, sino que fue un plan inimaginable en la mente de los hombres, porque nunca, políticamente hablando, han sucedido las cosas así. Que alguien a tal nivel de pobreza y de humildad y con una trayectoria tan fuera de lo común, alguna vez ni siquiera sea aclamado como rey, y mucho menos llegar a reinar en alguna comarca cualquiera. Y este no es un rey cualquiera, este rey se sentó en el trono, pero no en el trono de los hombres, como decíamos en las semanas que nos
anteceden, sino en el trono de Dios, en la majestad de las alturas, a la diestra de Dios, para gobernar no solamente una sección del planeta, o un país, o una nación, sino para gobernar el universo desde el lugar que necesita ser gobernado, para gobernar el universo con la justicia, la equidad que merece, que amerita. Y usted dirá, pero bueno, pero las cosas siguen iguales. Usted es miope si usted cree que las cosas siguen iguales, porque no es cierto. Y decíamos la semana pasada que cuando consideramos la curva de la salvación de los hombres antes de Cristo, en un eje cartesiano de X y Y, la curva de la salvación de los hombres se arrastraba siempre por el suelo, por el cero del eje de las X. Pero cuando llega Cristo, es glorioso, es increíble cómo aquella curva comienza a subir, a subir, a subir, y está en un pináculo en nuestros días. Si Cristo no hubiera venido hace unos cuantos miles de años, que este mundo se hubiera autoaniquilado a sí mismo. Pero qué bueno que en el plan de Dios, glorioso, maravilloso, fuera de todo pensamiento humano, fuera de toda invención humana, estaba aquel niño Dios, que sería rey, que había sido rey y que seguirá siendo rey. No solamente en los corazones de los hombres, sino que un día Él vendrá, no como vino, sino con cetro de hierro, para gobernar las naciones. Y se sentará no en el trono de la Jerusalén común que tenemos ahí, sino en el trono de la Jerusalén celestial, donde está sentado por los siglos de los siglos. Y veremos la nueva Jerusalén descender como una novia ataviada para su marido, y al Rey glorioso con su ejército de ángeles y de millones y millones de hombres, estableciendo el reino que Dios no solamente ha soñado, sino que ha proyectado y ha establecido. Y será así, porque así Él lo prometió. Y esta historia comenzó a materializarse formalmente, o el rey material se humanó, nos llegó hace exactamente 2000 años en esta historia aparentemente común que nosotros vemos en este relato. Pero qué gratificante y emocionante saber que el Señor no es un rey como los reyes comunes. Gracias a Dios que Cristo no solo cumplió las profecías en su encarnación, sino que se sentó a la diestra de Dios, que fue un ejemplo de la voluntad de Dios para con los hombres. Y ese censo universal que nosotros vemos allí en ese pasaje, en el siglo I de la era cristiana, el edicto no fue que los judíos fuesen censados, fue un decreto imperatorial para que todo el mundo fuese censado. Algunos han querido tergiversar la historia, pero cualquier persona con nociones de lo que implica un edicto imperatorial en ese orden y para aquella época sabe que esto no había de ser un asunto opcional. Por eso dijimos que la sagrada pareja, si pudiéramos llamarle así, fue forzada a tomar ese camino, aunque le faltaban horas a María para dar a luz. Pero más que todo esto, Roma gozaba de sosiego y de paz, al costo que sea. Y recuerda, lo hemos visto aquí en otras ocasiones, no solamente Roma gozó de paz a ese costo. La paz entre los hombres, una paz ficticia y momentánea, cuesta mucha sangre. En la China costó 40 millones de chinos, en Rusia costó, aunque nunca se llegaron a estabilizar, pero más o menos costó 65 millones de rusos. Y cuando tú averiguas la historia hasta de nuestra nación, aquí costó algunas vidas, en España costó algunas vidas, en todos los países de Occidente que se han liberado de la opresión de otro país, también occidental, etcétera, etcétera, etcétera. La paz momentánea y ficticia ha costado cientos de miles, si no millones, de vidas flageladas, asesinadas, de diversas maneras, como pasó en Hiroshima y Nagasaki en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en suma, se cobraron 50 millones de gente. No es sin contar los 65 millones de rusos que mató Stalin, y sin contar los 40 millones de chinos que pesan sobre los hombros de Mao Zedong, el gobernante chino. Yo así no quiero paz. Yo quiero la paz
que me ofrece el Señor. Yo quiero la paz de que nos habla el profeta Isaías, que eventualmente sucederá, donde las armas de guerra se convertirán en instrumentos para trabajar la tierra. Y la paz en el anuncio del Mesías no tendría fin. Como leíamos en Isaías capítulo 9, su dominio y la paz y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. En 2 de Samuel capítulo 7, cuando se le promete a David que de su simiente saldría uno que gobernaría, no dice que gobernaría por unos cuantos años, dice que gobernaría para siempre. Y por eso nosotros llegamos a la conclusión, según inclusive leyendo el Salmo 89, que los judíos nunca entendieron las profecías que Dios le daba a David a través del profeta Natán, porque él no estaba hablando de un rey común y corriente, él no estaba hablando de un descendiente de David común y corriente, él estaba hablando de este descendiente de David que vimos en la genealogía, que no tuvo un padre común, sino solamente un padre legal, porque él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Señores, y ese fue que nació. Ese niño que cuando consideramos todas estas palabras, escapa a nuestro entendimiento, inclusive lo de la anunciación y lo de la concepción virginal, lo del nacimiento virginal, porque todo es extraordinario, aunque no parece, aunque en los días de María la consideraban una ramera, y aunque a los padres de María y José los rechazaron y lo desheredaron sus padres, como decíamos la semana pasada y como vemos acá y como vemos en el Evangelio de Lucas, ¿usted cree que fue porque eran demasiada gente que ellos no encontraron lugar en el mesón? El mesón no era un hotel como lo tenemos ahora. El mesón era una habitación en las casas de los judíos regulares que la tenían para hospedar huéspedes. Algunos cobraban y otros simplemente le daban hospedaje a sus huéspedes. Era una tradición muy judía y ellos no encontraron lugar en el mesón. Y yo pregunto, ¿de dónde eran ellos? ¿Eran ellos chinos o eran haitianos? Ellos eran de Belén, de Judá, donde nacieron, y allí estaban sus primos, sus tíos y probablemente sus padres, y no encontraron lugar en el mesón. Ellos habían sido rechazados por todos. Al final, hacer la voluntad de Dios no es un asunto tan sencillo, tiene un precio relativamente alto que ser pagado. No estamos netamente especulando. A María debían matarla, pero por alguna razón el Señor había provocado que ella se mudara a Galilea de los Gentiles, donde no permitirían eso, porque aunque era contrario a las leyes romanas y toda la nación estaba bajo el dominio romano, en Jerusalén todavía los sacerdotes tenían cierto dominio y podían ejercer sus leyes, incluyendo matar a aquellos que cometían adulterio y fornicación. Y para la mente hasta de los padres de José y de María, ella había sido una fornicaria. Todas las condiciones estaban dadas para que finalmente se organizara numéricamente el imperio, y la orden fue dada en los días en que nuestro Señor irrumpía en la historia humana y se haría hombre como tú y como yo. Ese decreto obligó a la sagrada pareja a salir del lugar donde vivían al lugar donde habían nacido y de donde eran todos sus parientes. Pero todo esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta, según vemos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 23, verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios nada más y nada menos que con nosotros. Qué bueno que ya no solamente teníamos la voz de Dios a través de hombres como nosotros, que se llamaban profetas, porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras en la historia antigua a los padres por los profetas.
Ya no solamente teníamos un ángel anunciando una profecía aquí y allí, eventualmente de parte de Dios. Ya no era solamente eso. Ya estábamos siendo testigos oculares de Dios mismo hecho hombre, de Dios encarnado, de un asunto que cuando lo comenzamos a navegar en nuestra manera común de razonar, se nos explota la mente, porque eso no es posible. Dios hacerse hombre, eso no es posible. ¿Por qué? Porque el Dios eterno es el incontenible. Si fuéramos a analizar su volumen, Él es infinito. ¿Y cómo tú me dices a mí que Él se hace un hombre? De hecho, cuando Jesús le decía en su entonces a los judíos que Él era el Hijo de Dios, ya usted sabe las reacciones, y de hecho por eso esa fue la prueba para finalmente acabar con la vida del Mesías en la cruz. Él es un blasfemo, y el sumo sacerdote Caifás se quedó desnudo con las ropas interiores, se rasgó su vestidura. Pero ¿cómo es posible que alguien hable tal blasfemia, que Dios se hace hombre? Sí, exactamente eso sucedió. Dios se hizo hombre, aunque ellos no le creyeron, aunque ellos no le aceptaron. El Señor ha hecho una gran obra por 2000 años, y la curva de la salvación de los hombres se ha elevado a un pico extraordinario. Como decíamos la semana pasada, 2.4 billones de habitantes a lo menos dicen ser cristianos. Si Dios viniera hoy, sabemos que no todo ese número quizás se levantaría, pero sí sabemos que el testimonio es grande. Y dice el pasaje que esto aconteció, versículo 2, cuando Quirino o Cirenio era gobernador de Siria. Pero el pasaje debería traducirse literalmente: esto aconteció la primera vez que Quirino era gobernador de Siria. ¿Quién era este Quirino, este Cirenio? Publio Suplicio Cirenio o Quirino era su nombre. Los críticos bíblicos acusan a Lucas de ser impreciso, bajo el supuesto que Cirenio gobernó Siria entre los años 6 y 9 después de Cristo, y fue verdad. Sin embargo, por, digámoslo así, la indelicadeza o el error de traducción, este pasaje no manda a alguien a averiguar formalmente si Quirino tuvo otro gobierno en Siria. Pero Lucas nunca niega tal realidad, sino que recuenta que el censo se hizo la primera vez que Quirino era gobernante de Siria. La primera vez que Quirino era gobernante de Siria o gobernador, lo cual deja en claro que Quirino gobernó Siria otra segunda vez, al momento en el que el escritor está poniendo en papel sus palabras, pero claramente él deja saber que Quirino fue gobernante, o Cristo nació la primera vez que Quirino fue gobernante de Siria. Lucas es muy preciso al momento de conjeturar la historia y el acontecer común con el cumplimiento profético. Y eso es lo que le está haciendo aquí, le está dando datos históricos. Alguien me preguntaba, pero ¿por qué en la Biblia no vemos que dice el 1 de septiembre del año 17 de qué sé yo quién? Lo dice, lo que pasa es que lo dice de manera elegante, cuando Augusto César era emperador y la primera vez que Quirino era gobernante en Siria. Y eso claramente lleva a los estudiosos a saber que Cristo nació entre el año 6 y el año 3 de la era cristiana, antes de la era cristiana, entre el año 6 y el año 3, es decir, que hay un desfase de calendario en el calendario gregoriano, el que nosotros usamos, de entre 3 y 6 años de desfase. No lo vamos a arreglar, lo vamos a dejar así, eso no tiene nada que ver, simplemente que el conteo de la historia no es exactamente desde el año 0 o el momento mismo en el que nació nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede buscar
el contenido es amplísimo de que Quirino también fue gobernante entre el año 6 al 4 antes de Cristo, en la misma época en la que el censo tuvo lugar. La Biblia comentada de Criswell hace una apología bastante interesante al respecto y lo puede buscar hasta en la web si quiere, de tal manera que los críticos de la alta crítica alemana, qué pena que murieron condenados antes de darse cuenta de la verdad. Pasó lo mismo con sus predicciones de que la Biblia tenía muchas inconsistencias y fueron derrogadas en el año 47, cuando aquel pastorcito de la zona de Qumran encontró la serie de rollos que se conocen como los rollos del Mar Muerto, donde encontramos allí inclusive una copia del libro de Isaías que data de 200 años antes de Cristo, y cuando se comparó con los manuscritos que nosotros tenemos, por ejemplo, de la Biblia y las traducciones, es increíble que la exactitud era casi total, porque Dios no miente y también ha sido cuidadoso al darnos su palabra. Yo creo que lo que pasa muchas veces es que debemos darle tiempo al tiempo y las pruebas hablarán por sí solas. En vez de estar hablando por hablar y que mira que hay una inconsistencia aquí, espera, gasta el dinero del lugar en arqueología, en hallazgos arqueológicos, etcétera, y tú verás que exactamente sucedió así, porque Dios no miente. Señores, la misma arqueología ha sido desarrollada gracias a la curiosidad de los hombres de ver si las cosas bíblicas fueron así. Y hay más de 13,000 hallazgos arqueológicos que confirman cada detalle de las escrituras, muy especialmente las escrituras del Antiguo Testamento, porque las del Nuevo son establecidas, están en la historia también paralela, común, en la historia romana. Y eso nos da a nosotros, todo eso, alegría de saber que aunque no caminamos por vista y al final no necesitamos que los científicos y sus hallazgos lleguen a demostrar la verdad de Dios, pero a lo menos tenemos herramientas apologéticas para nuestros amigos escépticos y dejarle ver que el Señor ha sido fiel y ha tenido testimonio. Pero fíjense el versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que significa Nazaret, vástago, renuevo, vara, porque así decía la profecía, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Él era de allí, él era descendiente de David, él era de Belén. No podemos establecer con certeza si María era de Belén, pero sí sabemos que cuando el ángel le anuncia al Mesías, ella fue donde su prima que vivía en las montañas de Judea, donde su prima Elizabeth, o donde su parienta Elizabeth. De tal manera que casi seguro María también era de la misma región, independientemente que vivía en Nazaret, y también José. Y no sabemos si José vivió allí a partir de cuando se unió finalmente a María, o si toda su niñez había estado allí. No sabemos, eso es especulativo, no nos interesa a fin de cuentas. Lo que sí nos interesa es que los autores quieren dejar claro que según la carne, Cristo es de la genealogía del rey David. Y la semana pasada vimos, o la antipasada, no me acuerdo, creo que la antipasada, que desde la primera deportación a Babilonia en el año 605 a.C. y mucho antes de ahí, especialmente la región de Israel, de las 10 tribus del norte, en el año 722 a.C., desde la deportación a Siria, ya Israel había prácticamente desaparecido, había dejado de existir como nación y nunca más tuvo un rey, nunca más tuvo un gobernante. Y en los tiempos de Cristo, cuando tiene un gobernante que se llama Herodes, el segundo de la dinastía de Herodes, que duró 4 dinastías hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ellos no eran judíos, ellos eran idumeos, de padre y madre, de sangre materna y paterna, eran idumeos. De tal manera
que el reinado se había perdido en Israel hacía por lo menos 500 años de historia. Nosotros sabemos que cuando los deportados a Babilonia, unos 80, 90, 100 años después, regresan a la tierra con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, ellos no fueron reyes, ellos fueron gobernantes con los medos como sus regentes. Y después vino Grecia, ocupó el dominio universal, y los griegos gobernaron la región que antiguamente se llamaba Israel, que había desaparecido también como tal, y solamente quedaba el reino de Judea desde el año 600 antes de Cristo, etcétera, etcétera. Y vimos todo ello para mostrar que la esperanza de los judíos, la esperanza de Israel estaba muerta. No había descendientes de David que reinaban sobre la casa de David por 600 años. De tal manera que si había algunos allí de fe, era una fe extraordinaria, porque parecía muerta la descendencia de David. Pero aquel Mesías debía nacer, debía salir como raíz de tierra seca. Es decir, una raíz metida en la tierra que no retoña, que tiene muchos años sin retoñar. O como el pábilo que humea, o como cuando el tronco de una mata se le pega fuego y tiene 5 días quemándose. De ahí, de esa condición, debía nacer el que nació hace 2000 años y que ahora gobierna en los corazones de muchos hombres. ¡Qué gloriosa manera de Dios de darnos a su Hijo! ¡Qué extraordinarios eventos acontecieron fuera de toda posibilidad humana, fuera de toda esperanza humana, cuando todo parecía perdido, cuando hacía 600 años que los imperios gobernaban y que ya las 10 tribus de Israel habían desaparecido del entorno geográfico, y solamente quedaba la tribu de Judá y Benjamín, pobres, desventurados, siendo gobernados por los extranjeros, con mano dura, como los Ptolomeos y los Seleucos, que se disputaban la tierra en los años 300 antes de Cristo, en el siglo IV antes de Cristo. Y el mismo emperador griego Alejandro pasó por aquella tierra, y dicen algunos que la favoreció, otros dicen que se burló. Antíoco Epifanes III, IV, V, que destrozaron el templo de Zorobabel y quemaron y sacrificaron a los demonios en medio del templo, todas esas cosas, y ellos no pudieron hacer nada. La esperanza se había perdido. La historia nos cuenta con lujos de detalle que ciertamente no había esperanza en los corazones de los hombres, que no había posibilidad humana de que ciertamente apareciera un gobernante. ¿Y se acuerdan aquella historia de los reyes magos cuando vienen de Oriente y llegan a Jerusalén? ¿A dónde llegan? Llegan al palacio de Herodes. Herodes ni siquiera era judío, pero ellos llegan allí porque allí se supone que debía nacer el rey de los judíos, pero no había nacido allí. Esos tipos estaban locos. Pero Herodes, con suspicacia, dice: vayan a ver si encuentran al tal rey ese, y cuando lo encuentre díganme, lo que yo también voy a ir a adorarle. Y como los orientales burlaron a Herodes, Herodes dijo: por si acaso es cierto lo que ellos están diciendo, y porque las profecías de ellos dicen algo más o menos así, confirmado por los sacerdotes que siempre han estado en el palacio. Usted sabe, los sacerdotes, tanto judíos como los de Roma, siempre chupan las tetas del palacio para ser malvados como son. Pero bueno, no estamos aquí para esa crítica, pero esos sacerdotes judíos, aunque tenían a un rey que no era judío, ellos estaban ahí porque el dinerito de su pancita, siempre eran panzuitos y gorditos, y andaban bien vestidos y en carro bueno, y vivían en casas de lujo, todavía hasta el sol de hoy, los sacerdotes.
No podían llevarle la contraria al rey. Eso implicaba demasiadas cosas. Y le dicen al rey, sí, rey, es cierto, Herodes, mira, hay una profecía que dice esto, hay otra profecía que dice aquello, en fin, que ellos dijeron que había una gran posibilidad de que aquello que los reyes magos decían fuera así. Y como los reyes burlaron a Herodes, ya usted sabe el resto de la historia. Herodes mandó a aquella ciudad y dijo, maten a todos los niños que tienen menos de 2 años. Porque al momento cuando los reyes o los sabios de Oriente vinieron al palacio, el niño habría de tener entre 3 y 6 meses de edad. No fue el mismo día del nacimiento, por supuesto, y yo sé que usted lo sabe porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Señores, pero yo quiero que vean al final aquí, que en contra de la esperanza del antiguo pueblo de Dios, si pudiéramos decirlo así, que en contra de todas posibilidades humanas, que cuando ya había desaparecido la dinastía davídica por varios cientos de años, que cuando aquella región era rebelde y contumaz y Roma quería de alguna manera deshacerse de ella, pero Herodes con su suspicacia había tratado de mantener y equilibrar la región, pero finalmente Roma no aguantó más y quemó la ciudad completamente y la volvió trizas en el año 70 después de la era cristiana. En contra de todos esos pronósticos, Dios estaba allí llevando a cabo su plan redentor eterno, y para ello tenía que nacer el Cristo en Belén de Judea. Acuérdense de todo lo que le pasó. Acuérdense que Herodes intentó matarlo y el ángel mismo sacó de la ciudad al niño y a la familia, los llevó a Egipto. Y cuando regresan, que se quieren establecer en la capital, en Jerusalén, en la ciudad de donde ellos eran, para que la profecía siga cumpliéndose, según ellos, el ángel les dice, no se queden ahí, vayan otra vez al lugar de donde ustedes vinieron cuando el niño iba a nacer, es decir, a Nazaret de Galilea, y todo aquello para que también se cumpliese lo dicho por el profeta. Pero para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Nuestro Dios ha escogido a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. 1 Corintios capítulo 1, verso 27. No necesitamos seminarios, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos ninguna cosa para que el plan de Dios se lleve a cabo a la perfección en la historia humana. No necesitamos de nada porque Dios al final, aunque nos ha dado el privilegio de servirle a Él, no necesita ni siquiera de los hombres para llevar sus propósitos a cabo. Pero cuando los necesita, Él hace exactamente la obra que tiene que hacer. Dios mismo quiso que el Mesías viniera de Tamar, como vimos la semana antepasada, de Rahab, de Ruth y de Betsabé, 4 extranjeras de tierras paganas, y todas ellas son parte de la genealogía de Cristo. Y ya sabemos que 2 de ellas por lo menos fueron prostitutas. Y ya usted sabe la historia de Betsabé muy especialmente. Y hasta la de Ruth, que con suspicacia se allegó a Boaz, el pariente de Noemí, y lo sonsacó para que al final él se casase con ella. Todas esas cosas. Y finalmente también vemos que sale de una virgen paupérrima, humanamente hablando, que vivía en un barriecito, un chiquero, algo, dicen los estudiosos, que todavía está ahí, se llama igualito el pueblo, se llama todavía Nazaret, en el lenguaje de hoy. Es un pueblecito pobre, metido entre montañas, en una región semimontañosa, escarpado, como cuando uno va a la capital, Herrera, y ve esas casitas que están como torcidas a la vista de uno y bien maltrechas, un barriecito así, y en aquel entonces era todavía mucho peor. Él mismo quiso que aquel varón de la raíz de Isaí, una familia poco significativa antes de la investidura que le otorgó el Señor a David, fuera la raíz del Salvador, fueran los ancestros del Salvador. No solo el lugar de residencia de María y José era insignificante, sino que María y José también eran pobres
desamparados, abandonados por sus padres y vivían en tierra de los gentiles. Qué glorioso, qué extraordinario. ¿Qué podíamos nosotros decir? ¿Qué podíamos nosotros ver? Y ya usted sabe, y no hace falta recordar, que finalmente el niño nació en una ciudadela también paupérrima, como dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus aliados son desde el principio, desde la eternidad, es decir, Dios. ¿Qué podemos nosotros decir ante aquellas condiciones fuera de todo lo común que pudiéramos nosotros imaginar? Número uno, que el Señor no necesita ninguno de los recursos de los hombres para hacer su gran obra. No necesitó ninguno de los recursos de los hombres para enviar a su Mesías. El lugar geográfico era, ni siquiera intenta imaginarse. Nosotros lo ponemos lindo en las pinturas, y ponemos a una virgen de lujo, y ponemos un pesebre hasta con sillitas de oro, y le ponemos luces, y ponemos la celebración muy linda, pero no fue así. Fue horrible, fue asqueroso, fue sucio, fue contrario a todo lo que pudiéramos nosotros imaginar y a toda condición imaginable, porque el Señor Dios no sigue los métodos de los hombres. ¿Qué podríamos nosotros decir ante aquel niño también paupérrimo que nacía? Aparentemente paupérrimo, pero quienes le dieron quienes le dieron el recibimiento fueron seres inclusive que no eran de esta tierra. Fueron los ángeles que aparecieron y glorificaron a Dios. Millares de ángeles que iluminaron los cielos. Por lo menos lo vieron 3 pastores o unos pastorcillos que eran también paupérrimos, que estaban por ahí pastoreando las ovejas. Así que les recibieron animales, probablemente, no sé si aquel establo tenía animales, lo más seguro. Les recibieron sus padres, que eran personas de baja calaña, de la pobreza, según como evaluamos los hombres, y los recibieron los pastores, pero los recibió Dios con un coro de ángeles, aunque eso es muy espiritual. Señores, el Señor no necesita de los recursos de los hombres, ni necesita de las universidades, ni de los seminarios de las naciones, ni de los centros de capacitación ni de instrucción para llevar su obra magna a cabo, que es la salvación de los hombres. Y ya lo vemos en el nacimiento de Cristo, ya lo vemos en la formación de los apóstoles, ya lo vemos en toda la historia del plan redentor de Dios. Pero ¿qué es lo que al final de cuentas se celebra con platillos, con bombos, con música de todo tipo, con gastos millonarios? Como decíamos la semana pasada, que si te pones a sumar los chelitos que han sido invertidos en las celebraciones anuales de Navidad de las naciones, que a veces se gasta en una sola nación $60 millones para poner luces en un edificio, es algo increíble. Y yo no estoy justificando el gasto ni la celebración como tal, pero sí sé que aquel rey de los judíos es celebrado desde esta tierra con gloria, con honra, con una celebración, por lo menos en el andamiaje, como merece un gran rey, como merece el Rey de los cielos. Aleluya, alabemos al gran Rey, como escribió el himnólogo: a Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, donde sufrió muerte cruel, y así de los cielos la puerta se abrió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, alabad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por los siglos de los siglos. Amén. Así que yo creo que una conclusión propia es que nosotros debemos darle gracias.
Debemos estar agradecidos porque Él diseñó el plan y los hombres no tuvieron nada que ver en ese diseño. Pero también yo creo que es justo proponerte en esta mañana que si tú eres escéptico con relación al Mesías, con relación a aquella realidad que se ha impuesto, no solamente en la historia y la celebración, pero también en la realidad de miles y millones de hombres y mujeres transformados por aquella historia maravillosa. Como dice también el himnólogo, oíd bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Y oh aldehuela de Belén, afortunada tú, que allí nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como dijo María en el canto de María, el Magnificat, me llamarán bienaventuradas todas las mujeres, porque Dios tuvo a bien mandar a esta su humilde sierva, el Mesías, el Cristo, el esperado de las naciones. En Él esperarán las costas. Y qué bueno que Él, hermanos, ha llegado a nuestros corazones. Celebremos a Él y digamos también cual aquella mujer santa de Dios: he aquí el esclavo o la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. ¿Qué podríamos decir del Mesías? Si Él ha sido tan bueno, si Él ha sido tan glorioso, si Él ha sido tan fantástico, pero ¿qué podríamos decir del Mesías que no solamente nació, sino que reina por los siglos de los siglos? Reina Él en tu vida y en tu corazón. Es Él el Rey de Reyes, es Él el Señor de Señores. Has decidido tú entregarte en cuerpo y alma a Él y a su voluntad, para que Él haga en tu vida, en tu casa, en tu persona, en tu negocio, en ti, como Él quiera. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por haber enviado al Mesías en medio de tanto tumulto político, en medio de tanta desgracia, en medio de tantas intrigas. Pero gracias porque le enviaste en contra de todo pronóstico, pero justo en el tiempo que había sido determinado por la sola potestad de la divinidad, para que naciera el día, la hora, el minuto, el segundo exacto, en el lugar exacto, de las personas exactas, en el momento exacto en que la humanidad necesitaba un Salvador, porque si no se hundía y se terminaba de hundir en la miseria. Pero gracias, Señor, por haber planeado este nacimiento tan glorioso, Señor, tan espiritual, tan fuera del alcance de nuestro pensamiento. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor. ¿Cómo es posible que alguien en tales condiciones haya logrado calar al corazón de los hombres por 2000 años? Vienen religiones, van religiones, vienen fiestas y van fiestas, vienen momentos y van momentos, pero el Cristo sigue siendo exaltado, sigue siendo glorificado en todas las regiones del universo. Señor, gracias por darnos la oportunidad en esta mañana de nosotros no solamente recordar aquel momento glorioso en el que comenzó la historia material de nuestra salvación, Señor, sino también por darnos a Cristo, que mora y vive y reina por los siglos de los siglos, y que es una realidad de nuestra mente, que es el objeto de nuestra fe, que es el objeto de nuestra búsqueda, que es el objeto de nuestra adoración. Si hay alguno aquí o allá en los medios electrónicos que nos ve y no te conoce, Señor, ay, Señor, ten a bien nacer en el corazón de ellos. Te agradecemos por Cristo. Te agradecemos
por ese cumplimiento profético fuera de lo ordinario. En el nombre de Jesús. Amén. Cerramos con un cántico y también tenemos un anuncio. Nieves, por favor, si quieras venir y anunciar.